Buen día, mi nombre es Esmeralda Victoria Penagos de León. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Forenses y Periciales de la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación. El día de hoy estamos presentes para realizar una entrevista con fines académicos de la materia Teoría y Técnica de la Entrevista. ¿Me podría decir cuál es su nombre? Buen día, mis iniciales, me voy a omitir el nombre, mis iniciales EMPC, ¿Cuántos años tiene? 25 años, a punto de cumplir los 26. ¿A qué se dedica? Soy arquitecto. Muchas gracias. Comenzaremos con la entrevista. ¿Ha escuchado acerca de los asesinos en serie? Sí, muchas veces, ¿Qué sabes acerca de ellos? que tienen un modo de trabajar, sí podría llamarse de trabajar, de operar muy interesante. Se puede decir que son hasta incluso genios, Ok. Según tu criterio, ¿por qué crees que se les llama asesinos en serie? porque siguen un patrón en cuanto a la selección de víctimas u otros actos criminales que ellos realizan. Ok. ¿Conoces algún asesino en serie? Sí, ¿Cuáles son? conozco a Charles Manson, a Edgar Kempes, al asesino de Atlanta. Ok. ¿Por qué crees que una persona se convierte en un asesino? No sé si es como que ellos se convierten en asesinos, más bien como que el contexto que los rodea los lleva a todo eso. Yo lo considero más bien un trastorno psicológico que ellos están pasando o que ellos pasaron en alguna etapa de su vida. Ujú. ¿Crees que los asesinos en serie tienen sentimientos y de ser así, por qué? Sí, sí tienen sentimientos, pues son humanos. La condición humana, pues, es está rodeado de sentimientos. Entonces ellos supongo que en alguna parte de su vida o se sintieron muy solos o les faltó algo, atención, no sé, son muchos motivos por los que realmente ellos pueden hacer ese tipo de cosas, pero en general sí tienes muchos sentimientos. Vale. ¿Has escuchado alguna vez la frase de el asesino se nace o se hace? ¿A qué se refiere? No había escuchado esa frase o la había leído en algún lugar, pero pues yo creo que más bien se hace un asesino, no nadie nace con el pensamiento con esa clase de pensamientos. Yo creo que más bien el contexto que lo rodea es lo que lo hace, lo orilla a tomar ese tipo de decisiones. ¿Conoces algún asesino en serie que sea mujer? Que sea mujer, no, desconozco. ¿Tú a qué crees que se debe que la mayoría de asesinos en serie sean hombres? Pues tal vez no, ellos no se sentían cómodos con el entorno en el que vivían. Incluso he escuchado de abusos de padres hacia sus hijos. Entonces, todo esto ellos lo tratan de canalizar de una forma, pues, negativa para la sociedad, pero que se siente muy satisfactoria para ellos. ¿Qué imaginas que siente un asesino al matar? Satisfacción más que nada. Yo pienso que satisface un deseo que él tenía, como una liberación entre de energía, de emociones. Es como una descarga para ellos. Ok, si te dieran la oportunidad de preguntarle algo a un asesino en serie, ¿a quién sería? ¿Qué preguntarías y por qué? ¿A quién le preguntaría? Yo creo que a Charles Manson, si siguiera vivo. Le diría por qué, o sea, por qué inició realmente. No sé, siento que el sujeto estaba muy trastornado. Sí, sí tenía cierto tipo de motivaciones y todo el entorno que lo rodeaba, pero realmente el por qué, o sea, pudo haber buscado otro tipo de ayuda, dado que él estaba rodeado por mucha gente que pues se interesaba por él. El por qué las víctimas, por qué iniciarse con asesinatos y no haber recurrido a otro tipo de ayuda. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Eso sería todo. Con eso termina la entrevista. Muchas gracias, hasta luego.
Buen día, mi nombre es Esmeralda Victoria Penagos de León. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Forenses y Periciales de la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación. El día de hoy estamos presentes para realizar una entrevista con fines académicos de la materia Teoría y Técnica de la Entrevista. ¿Cuál es su nombre? EP ¿Cuántos años tiene? 25. ¿A qué se dedica? Estudio una maestría Muchas en gracias. Comenzaremos con la entrevista. ¿Ha escuchado acerca de los asesinos en serie? sí, ¿Qué sabes acerca de ellos? am, pues proviene de una categorización de asesinos. Sería una subdivisión, sé que son. Y ellos son más eh, organizados, un tipo de asesinos organizados, podría decir metódicos, y con un cierto patrón normalmente en sus crímenes. Ok. Eso sería lo Según que tú, ajá, lo que sabes acerca de ellos. sí es. Está bien. Según tu criterio, ¿por qué crees que se les llama asesinos en serie? Asesinos en serie. Pero para mí es principalmente por el patrón que conllevan al realizar un asesinato. Eh, la mayoría de esos asesinos, eh, por lo que he leído, suelen utilizar un mismo sistema para realizar sus asesinatos. La primera víctima quizás no presente esa evidencia a la vista, pero con el paso de los crímenes se va notando un cierto patrón. De ahí proviene igual esa organización. De ahí es más evidente, a diferencia de cualquier otro asesino, donde no cumplen esos patrones, son más desorganizados, son más espontáneos. Pues sí, yo diría que es, para mí es, para mí es Está bien. ¿Conoces algún asesino en serie? en la vida real. No, que tengas información acerca de ellos. Si conoces algún tipo de asesino y cuáles son. Tipos de asesinos en serie. No, su clasificación eh, más de forma más precisa. No, no es un dato que me haya sido relevante en cuanto a la lectura que he hecho sobre ellos. Entiendo. ¿Por qué crees que una persona se convierte en un asesino? Mm, Puede ser diversos motivos. Para mí, uno de los principales son problemas desde la niñez, falta de orientación, lo que produce podría decir una falta de empatía hacia las cosas, responsabilidades. En la fase de niñez, pues me imagino que eso deja huella, una huella que es muy difícil de quitar, sobre todo porque no es fácil de detectar. Eh, su punto en el que pueden cometer algún asesinato para mí sería en cualquier punto de quiebre. Todas las personas, todos, sé que tenemos un punto de quiebre, solo que la diferencia que muchos de nosotros estamos conscientes de nuestro, pues sabemos, incluso conocemos nuestros límites, mientras que posiblemente ellos no. Y eso detone a que comiencen sus crímenes. Ok. ¿Crees que los asesinos en serie tienen sentimientos? Y de ser así, ¿por qué?
Es una pregunta muy interesante. Para mí, bueno, he leído en ocasiones que ellos tienden a tener sentimientos, pero suelen suprimirlos para un mayor control, y se nota en la forma en la que a veces manipulan o intentan llegar a sus víctimas. Pero yo diría que suelen tener sentimientos. El problema es que ellos no saben identificarlos. O los controlan muy bien, pero aún así no es suficiente. Sí, yo diría que es más eso. Una falta de control en los sentimientos. Tienen ellos sentimientos, pero no pueden controlarlos. Ok. ¿Has escuchado la frase de el asesino se nace o se hace? Sí. ¿A qué se refiere? Para mí, bueno, cuando yo lo escuché fue en un documental donde hablaban sobre una especie de gen en el humano. Se cree que el humano por naturaleza ha sido violento. Parte de eso es un gen que hemos tenido, ¿no? Todos mostramos en algún punto de nuestra vida una especie de fase violenta. Yo creo que tomo un poco de ello, esa frase, significando, o sea, demostrando que como humanos tenemos ese punto violento, pero en algún punto yo diría que es más salir a un asesino que se cree. Yo siento que es más a eso la frase. No sé si me doy esto. Sí. ¿Conoces algún asesino en serie que sea mujer? Un asesino en serie que es una mujer. Recuerdo haber escuchado de una muy antigua, pero no me acuerdo del nombre. Otra, y de forma más nacional, podría ser el caso de la señora que asesinaba a personas de mayor edad aquí en México. Fue un caso muy conocido. Para mí cumple las características de un asesino en serie, ya que tenía un patrón para sus asesinatos, que eran mujeres de cierta edad. Sí, podría decir que es ella. Cumplía el apodo, un apodo, pero sí, yo diría que es ella. Ella sería una. ¿A qué crees que se debe que la mayoría de asesinos en serie sean hombres? Quizás no tenga el concepto tan, la idea más profundizada, me haya tomado más la libertad de pensar, pero si la respuesta dependería de lo que sea actualmente, podría retomar de nuevo ese documental en el que menciono sobre el gen violento del hombre. Es tan, bueno, en ese documental hablan más de que el hombre tiende a tener esa parte del gen. Otra podría ser que nosotros como hombres tendemos a una mal costumbre de suprimir sentimientos desde la niñez. Simplemente falta de orientación. Entonces, yo creo que podría ser uno de los dos, o los dos motivos por los cuales se presenten más de esos casos. ¿Qué imaginas que siente un asesino al matar? Podría ser dependiendo el motivo.
Tal vez un asesino que mata a una mujer podría ser buscando algún placer sexual, podría ser para suprimir algún recuerdo, podría ser para una especie de control personal de él sobre otra persona. Ahí involucraría no solo a mujeres, puede involucrar a otros temas como personas homosexuales o incluso hombres. Los motivos yo diría que no solo es uno en específico, son varios y va dependiendo de las personas. Ok. Si te dieran la oportunidad de preguntarle algo a un asesino en serie, ¿a quién sería? ¿Qué le preguntarías y por qué se lo preguntarías? Interesante. Yo creo que esa pregunta no solo tendría uno, tendría dos. Adelante. Sí, ¿podría decirte los dos? ¿Sí? Bueno, los dos asesinos fueron en su tiempo muy enigmáticos y se sabe al respecto muy poco de ellos. Uno sería Jack el Destripador, que estuvo atacando en la época de Londres victoriano. Y lo que le preguntaría, quizás no sería el motivo por el cual hacía los asesinatos, sino más a cómo es que los ejecutaba, dado que se hacían reportes de que él lograba hacer cortes con una gran precisión. De ahí salían teorías de que era posiblemente un carnicero o un doctor, alguien que pudiera hacer ese tipo de cortes. Entonces, lo interesante de cómo una profesión, un oficio habitual, te podría permitir conocimientos para emplearlo en un asesinato. Para mí eso me resulta interesante. Y en cuanto al asesino del Zodiaco, sería más la motivación de querer saber o de querer publicar como enigmas, códigos o acertijos públicos. Quisiera saber si él pues se sentía muy interesado en que lo atraparan, si le daba un tipo de placer como, pues no sé, como de interés personal. Yo creo que esos dos serían los que en su tiempo bueno, que me han llamado la atención y que si tuviera la oportunidad, a esos dos estaría. Está bien. Muchas gracias por su tiempo. Con esto finalizamos lo que es la entrevista. Ok.